Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el cono y tronco de cono, básicamente con estos cuerpos de revolución. ¿Qué es un cono de revolución? Es una forma tridimensional que se obtiene al girar un triángulo alrededor de uno de sus lados, tal y como observamos en la figura que nos encontramos acá. Básicamente lo que nosotros tenemos es un triángulo rectángulo, el cual vamos a conocer sus partes, que son el cateto 1 y el cateto 2, hablando de los lados que conforman este triángulo rectángulo, más lo que nosotros conocemos como la hipotenusa, que es la línea más larga de un triángulo rectángulo. Recordemos, si nosotros a esa línea generatriz, que es la hipotenusa, la hacemos girar alrededor de un eje fijo, nos vamos a encontrar con este cono de revolución. Básicamente ese es un cono de revolución. Observémoslo de otra manera. Tenemos este eje de simetría y hacemos girar ese triángulo sobre esta base, y lo que hacemos es que al generar giros vamos a encontrarnos con una figura geométrica conocida como un cono de revolución, que se forma de ¿qué? De girar este triángulo rectángulo alrededor de este eje fijo o este eje de simetría. Entonces ya sabemos que nosotros formamos un cono al hacer girar ese triángulo alrededor de un eje de simetría y nos va formando esta figura. Observemos que ese cono como tal tiene ya unos elementos propios. ¿Cuáles son? Pues la altura del cono, ¿cierto? Esta base que viene siendo el radio y esta línea que era nuestra hipotenusa en nuestro triángulo rectángulo, que va a ser en este caso la generatriz. Quiere decir que los elementos que eran del triángulo pasan a tener otros nombres, ¿cierto? La altura, que era uno de los catetos, es la altura de este cono. El radio viene siendo uno de los catetos del triángulo, ¿cierto? Y la generatriz era la hipotenusa del triángulo rectángulo que teníamos acá, que tomamos como ejemplo para formar nuestro cono de revolución. Recordemos que un cono de revolución tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. ¿En dónde? En embudos que tienen este tipo de forma, en helados de cono que también tienen este tipo de forma, en esos conos de altavoces que normalmente utilizamos, en algunos tipos de sombreros, en algunos envases de helado y algunas lámparas que tienen también este tipo de formas. O sea, hay diferentes formas cónicas que encontramos en la vida cotidiana. Ahora observemos qué pasaría si nosotros diseccionáramos este cono, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con esta forma que podríamos decir que tenemos en la parte de arriba el área lateral del cono, donde la altura es la misma del cono y el radio también. Y en la parte de abajo encontraríamos el círculo que bordea el cono, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos unas medidas cualitativas de este cono que vamos a identificar. Por ejemplo, el área lateral de este cono o de un cono, que equivale a ¿qué? A pi por radio por la generatriz, tomando como base que la generatriz es la misma línea que forma la hipotenusa, ¿cierto? En el triángulo rectángulo. Además, tenemos el área total de un cono, que lo podemos hallar sumando que el área lateral del cono más el área de la base, que en este caso es pi por radio al cuadrado. El área lateral del cono más el área de la base, ¿cierto? Y lo podríamos definir de una mejor manera si sacamos como factor común pi por r, y nos quedaría nuestra expresión que el área total es igual a pi por r por g más r, donde g es la generatriz, o en este caso la hipotenusa de ese triángulo que me forma el cono. Además también podríamos aprovechar y analizar a qué equivale el volumen de un cono, que es exactamente 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Estas son algunas de las medidas del cono que podemos utilizar más adelante como ecuaciones para calcular cualquiera de estas variables. ¿Listo? Ahora analizaremos lo que es un tronco de cono. Podríamos decir que es una figura tridimensional que se obtiene al cortar un cono por un plano que es paralelo al plano de la base, tal y como lo observamos aquí en la figura. Si nosotros tenemos un plano que me corta un cono, la figura que se me forma en la parte de la base es un tronco de cono. Si observamos, este corte crea dos círculos concéntricos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Además de eso, pues existe la figura curva que los conecta, ¿cierto? Eso es básicamente un tronco de cono. Veamos una nueva definición de lo que es un tronco de cono. Decimos que es un cuerpo de revolución que se forma al girar un trapecio rectángulo alrededor de uno de sus lados, que es perpendicular a las bases del trapecio, tal y como lo observamos acá en la figura. Este proceso crea un objeto tridimensional con dos círculos en las bases
conectados por una superficie curva, tal y como lo vemos acá en la figura, ¿sí? Dos círculos concéntricos conectados por una superficie curva. Ahora observemos cuáles son los elementos que conforman a nuestro trapecio. Para nuestro ejemplo, un trapecio rectángulo tiene obviamente una altura y está formado por una base menor y una base mayor, que son los elementos que conforman este trapecio. Adicionalmente, sabemos que si lo hacemos girar sobre un eje de simetría, la forma que nos va a generar este trapecio es una forma de tronco de cono, ¿cierto? Entonces veámoslo de una mejor manera. Si nosotros tenemos este eje de simetría y adicionalmente contamos con esta línea que me une las dos semicircunferencias que se me forman en este tronco de cono, llamada la generatriz, entonces podríamos decir que si hacemos girar esa generatriz alrededor de este cono, vamos a encontrarnos con este cono de revolución al hacer girar este trapecio alrededor de ese eje de simetría. En otras palabras, si nosotros hacemos nuestro trapecio y lo hacemos girar alrededor de un eje de simetría, nos vamos a encontrar con ¿qué? Con un tronco de cono de esta manera, ¿cierto? Formado por nuestro trapecio. Básicamente eso es el tronco de cono. Ahora veamos qué sucedería si nosotros diseccionáramos nuestro tronco de cono. Pues nos vamos a encontrar con este tipo de figura, con dos circunferencias en sus extremos y su área lateral de forma curva en el medio. Esto es la forma como diseccionaríamos, digamos, un trapecio de revolución, ¿cierto? ¿Qué medidas cualitativas tendría este tronco de cono? Básicamente son, digamos, las ecuaciones que me permite en un momento determinado poder calcular para poderlos aplicar de pronto en ejercicios que estén relacionados con este tema. Sabemos que el área lateral para este tronco de cono va a ser igual a pi por la suma de los radios de cada una de sus circunferencias por la generatriz, ¿cierto? Ese sería el área lateral. ¿A qué equivaldría el área total de este tronco de cono? Pues al área lateral sumándole las dos áreas de las circunferencias formadas por cada uno de estos círculos, ¿cierto? En este caso, pi por radio al cuadrado para la circunferencia mayor, más pi por radio al cuadrado para la circunferencia menor. ¿Y a qué equivaldría el volumen del tronco de cono? Pues simplemente a 1/3 de pi por la suma de estos radios al cuadrado más la multiplicación de los radios por la altura. Básicamente estas serían las ecuaciones que en un momento determinado yo podría utilizar para calcular alguna de las variables que me manejara algún tipo de problema que estuviera relacionado con los troncos de cono, ¿cierto? Entonces, no siendo más, espero que esta información haya sido de su agrado y pues nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.